Bienvenidos a Carrusel. El asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue uno de los asesinos más famosos de la historia que tuvo en jaque por muchos años a la policía de Estados Unidos por su costumbre de mandar cartas en donde confesaba los homicidios que cometía y amenazaba en lastimar a más personas si sus cartas no eran publicadas. También enviaba acertijos sobre su identidad e incluía pruebas de sus crímenes y sus víctimas. En poco menos de un año, el asesino del Zodíaco confesó en mensajes cifrados y cartas enviadas a los medios de comunicación haber asesinado al menos a 37 personas. Pero solo se lograron confirmar a 7 víctimas, de las cuales 2 sobrevivieron. El asesino del Zodíaco atacó durante el año de 1968 hasta el año 1969. Las primeras víctimas fueron un par de jóvenes, Betty Lou Jensen y David Faraday, de 16 y 17 años respectivamente. El 20 de diciembre de 1968, los jóvenes eran una pareja de preparatoria que estaban en una cita romántica en Lake Herman, cerca de Benicia City. Ahí estacionaron su vehículo aproximadamente a las 10 de la noche, y de acuerdo a algunos testigos, vieron estacionar un vehículo justo al lado de ellos. Fue ahí cuando el asesino del Zodíaco empezó a dispararles. David Faraday recibió un disparo en la cabeza y a Betty Lou Jensen 5 veces en la espalda, mientras intentaba huir. Una mujer que pasaba por ahí vio los cuerpos y llamó a la policía. Se inició la investigación, pero no se logró hallar ninguna pista de algún sospechoso. 6 meses después, el 4 de julio de 1969, el asesino del Zodíaco volvió a atacar nuevamente. Esta vez, las víctimas fueron Darlene Ferrin y Michael Mageau, de 22 y 19 años respectivamente. La pareja se encontraba en el parqueadero de un campo de golf en Vallejo, cerca de Blue Rock Springs Park, muy cerca de donde ocurrió el primer crimen confirmado del asesino serial. Cuando un auto se parquea atrás de ellos, el conductor de ese auto sale, pero vuelve luego de 10 minutos. El asesino les alumbra con luces muy fuertes para evitar que logren escapar, y empieza a dispararles 5 veces con un arma calibre 9 milímetros. A las 12:40 de la madrugada, el propio asesino llama a la policía para informarles lo que acababa de hacer. Les indicó que les disparó con el arma de esas características, el lugar en donde estaban los cuerpos y el color del auto en el que se encontraban las víctimas. La policía logró rastrear la ubicación desde donde se realizó la llamada y dieron con un teléfono público, pero al igual que el caso anterior, no encontraron rastros de ningún sospechoso. A partir de este crimen, el asesino del Zodíaco empieza a enviar a la policía y a la prensa cartas que contenían códigos secretos que incluían temas astrológicos, símbolos griegos y código Morse, entre otros símbolos, haciendo difícil que la policía comprendiera lo que decían las cartas. El 1 de agosto de 1969 llegaron al periódico Times Herald. De ese momento, las 3 primeras cartas del asesino, en donde confesaba que cometió 3 crímenes, además de una carta con códigos extraños, en donde revelaba su identidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido descifrar dicha carta. El asesino serial indicaba que debían publicar esas cartas en el periódico, o si no ese mismo fin de semana, asesinaría a 12 personas. La policía, al querer evitar a toda costa que se cometieran esos asesinatos, no tuvo otra opción que publicar esas cartas, dándole así el poder al asesino del Zodíaco de que la policía y la prensa hagan todo lo que él quiera. Una semana después, el 8 de agosto de 1969, Donald y Beth Arden, un matrimonio de California,
al ver las cartas en la prensa, lograron descifrar el criptograma de 408 símbolos. Al parecer en la carta, el hombre mencionaba que le gustaba matar gente porque era más divertido que matar animales en el bosque y que pensaba que cuando muriera renacería en el paraíso y todas las personas que ha matado serían sus esclavos. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado, y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque detendría su colección de esclavos. Continuando con sus actos criminales, el 27 de septiembre de 1969, Cecelia Separd, de 22 años, se encontraba con Brian Hartnell, de 20 años, quienes eran estudiantes de la Universidad Pacific Union. La pareja estaba comiendo en las orillas del lago Berryessa, en el condado de Napa. El asesino del Zodíaco se les acercó con una pistola por la parte de atrás, vestido de negro con sudadera y lentes, y tenía un símbolo en su sudadera que ahora se conoce como el símbolo del asesino del Zodíaco. El hombre decía que era un delincuente que escapó de la cárcel y les dijo que necesitaba su vehículo para escapar a México. Luego ordenó a Cecelia atar a Brian. Ellos pensaron que se trataba de un robo simplemente, pero luego el asesino los apuñaló en repetidas ocasiones con un cuchillo, para luego subirles al auto y marcar con un extraño símbolo que parecían coordenadas en las puertas del auto, y a las 7:40 de la noche llamó a la policía para denunciar un crimen. La policía, al llegar al lugar, encontró el teléfono aún descolgado, en donde se encontraron las primeras huellas del sospechoso, pero no pudieron dar con la identidad del mismo. El 11 de octubre de 1969, ocurrió un cuarto crimen contra un taxista llamado Paul Lee Stine, de 29 años, quien se encontraba en el barrio de Presidio Heights en la ciudad de San Francisco. En ese momento un hombre sube a su taxi y le pide que le lleve a cierta dirección, y justo antes de llegar, el asesino le dispara varias veces en la cabeza con una pistola de calibre 9 milímetros. En la escena del crimen no aparecieron ni la cartera ni las llaves del vehículo. El crimen fue visto por 3 adolescentes, quienes lograron ver todo y llamaron a la policía a las 9:55 de la noche. Los adolescentes les pidieron que revisen bien todo el vecindario, ya que pensaban que el asesino estaba muy cerca. Sin embargo, la policía no pudo dar con él. Posteriormente, los adolescentes fueron llevados a la policía para que dieran un retrato hablado, obteniendo este retrato siendo uno de los más famosos a lo largo de la historia. A partir de esto, obtuvieron alrededor de 2.500 sospechosos de ser el asesino del Zodíaco. Luego de esto, el 8 de noviembre de 1969, un mes después aproximadamente, el asesino manda nuevamente una carta a la prensa, y entre estos un criptograma en donde constaban 340 caracteres, y al día siguiente manda 7 cartas más, en donde decía que el día del crimen del taxista, la policía habló con él y no lograron atraparlo. El 22 de marzo de 1970, se da lo que posiblemente era otro crimen del asesino del Zodíaco. Kathleen Jones, de 22 años, dijo ser secuestrada, junto a su bebé, en la carretera 132, al oeste de Modesto, en California. Ella indicó que el conductor de un coche le hizo señas con las luces para que parara y así lo hizo. Una vez fuera del coche, él le explicó que había visto que la llanta del coche que manejaba la mujer estaba floja. Y, tras arreglarla, él se metió en su coche para continuar con su camino y ella hizo lo mismo. Más adelante, la llanta se sale y, supuestamente, el mismo hombre se ofrece a ayudarla y a llevarle hasta la gasolinera más cercana. Ella acepta y el coche arranca, pasa por delante de la primera gasolinera,
pero no frena y continúa. El hombre comienza a amenazarlas. Entonces la mujer pide que le permita arrojar a su bebé por la ventana y en una maniobra rápida logra escapar y se bota del auto. El hombre intentó regresar a buscarlas, pero justo un camionero que estaba por la zona le salvó la vida. La mujer junto con su hija se dirige a la estación de policía ubicada en Paterson, donde casualmente ella ve el retrato robot del Zodíaco. Y dice que ha sido ese hombre el que la retuvo. Sin embargo, se duda de la veracidad del relato de la mujer. Decían que fue algo que no pasó o tal vez no era el asesino del Zodíaco. El hombre siguió mandando cartas a la prensa y en cierto momento pidió que todos empiecen a utilizar botones con su logo, también que realizaría atentados si no hacían lo que decía. El asesino permaneció en silencio durante aproximadamente 3 años, hasta que el 29 de enero de 1974, la prensa recibe nuevamente una carta sellada, en donde indicaba un review de la película del exorcista indicando que era la mejor comedia satírica que había visto. Luego, el 14 de febrero recibieron otra carta, con símbolos que descifraban con la palabra mata, y el 8 de mayo de 1974 recibieron lo que parece ser la última carta en donde se quejaba de la película Badlands que decía que glorificaba la muerte y que pedía que la quitaran. No estaban seguros que el autor de estas cartas era el asesino del Zodíaco, pero parecía que sí, por la forma en la que escribían. No se recibieron más mensajes del asesino hasta el año 1978, en donde se pensaba que era una carta de él. Pero se logró identificar que eran personas haciéndose pasar por el asesino del Zodíaco. Pero, ¿quién era el asesino del Zodíaco? A partir del retrato hablado que se pudo obtener de las declaraciones de algunos testigos, además de las huellas encontradas en escenas del crimen, pudieron dar con varios sospechosos. Hablaremos de los más relevantes. Jack Tarrance fue señalado por su hijastro, Dennis Kaufman, en diversos programas televisivos y frente a las autoridades de ser el asesino del tarot, basándose en el parecido que tenía la letra entre Tarrance y la de las cartas del Zodíaco. En 2007, Kaufman entregó al FBI algunos objetos como evidencia, pero no se pudo comprobar la veracidad de la denuncia al ser sometidos a pruebas de ADN y no encontrar coincidencias. George Odell. George era el conocido asesino de la Dalia Negra y muchas personas pensaban que también era el asesino del Zodíaco. El hijo de este hombre, Steve, señaló en su libro El Vengador de la Dalia Negra, que su padre también era el asesino de la Dalia Negra, debido al parecido de las cartas de ambos agresores. Pero esta teoría fue desechada posteriormente por los investigadores del caso. Arthur Lee Gallen. Este hombre, quien tenía registro como delincuente sexual, porte ilegal de armas y de explosivos, fue el principal sospechoso del caso, después de que un amigo denunciara a las autoridades que, en su vehículo, portaba unos cuchillos con sangre cuando ocurrió el crimen del lago Berryessa. Pero se descartó que fuese el asesino del Zodíaco al comparar su perfil con las pruebas recopiladas en las diferentes escenas de los homicidios. Gary Francis Poste. Este hombre era un veterano de las Fuerzas Aéreas, quien falleció en el año 2018. Estaba dentro de las personas sospechosas por mucho tiempo, pero no se pudo confirmar sino hasta hace poco, cuando el FBI realizó pruebas de ADN, dando una coincidencia. En 2021, un grupo de investigadores voluntarios denominados The Case Breakers, quienes se centran en casos sin resolver y está conformado por ex especialistas forenses y de las fuerzas del orden público, identificaron a Gary Francis Poste como el principal sospechoso. Este grupo afirmó que tenían pruebas forenses, incluido el ADN,
Además encontró coincidencias entre una foto de poste y el retrato hablado de 1969, sobre todo comparando las cicatrices en la frente que ambos presentaban. También encontraron un reloj de pulsera Timex, con una correa rota hallado en la escena del crimen y se compró en una base militar a mediados de los años 60. Antes de la muerte de Poste en 2018, este regaló armas, balas y casquillos que bien pudieron ser utilizados por el asesino del Zodíaco al cometer sus agresiones, siendo una prueba más señalada por este grupo de investigadores. Todas estas pruebas ayudaron a que el caso fuera reabierto una vez más para comparar los hallazgos de los Case Breakers con el expediente policial. Sin embargo, aún no se ha emitido ningún comunicado oficial de parte de la policía que pueda asegurar que se encontró al asesino del Zodíaco, por lo que se sigue considerando un misterio al día de hoy, dando paso a la realización de series televisivas, filmes, documentales y libros basados en estos hechos de la vida real. Pero, ¿quién crees tú que fue el asesino del Zodíaco? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte.